En este capítulo se toca el tema de la religión y su impacto en la sociedad. Mario Vargas Llosa comienza hablando acerca de los conflictos causados por las distintas religiones a nivel mundial. Habla puntualmente acerca del Islam y su postura extremista. Un claro ejemplo de esto es Al Qaeda y su movimiento terrorista, que es principalmente de índole religioso. Como lo denomina Vargas Llosa, es una ofensiva purificadora contra los malos musulmanes y renegados del Islam, encabezados por los Estados Unidos. Luego pasa a hablar sobre el catolicismo y sus conflictos, tomando como primer ejemplo a los tradicionalistas y los progresistas de la teología de la liberación. Prosigue hablando acerca de los abusos sexuales y pedofilia que se encuentran arraigados en toda la institución. Finalmente concluye diciendo que en casi todos los conflictos más sangrientos de los últimos tiempos, la religión se asoma como la razón primordial. Sin embargo, Vargas Llosa reconoce que a pesar de todos los conflictos ocasionados por los movimientos religiosos, la religión sigue igual de viva y arraigada que antes. Da como ejemplo a la Unión Soviética, y cómo, después de la caída del socialismo, se triplicó el número de creyentes. Luego nos plantea una pregunta: ¿es la religión buena o mala para la sociedad y la cultura? Como siempre existen posturas contrarias, pero igual de válidas. Vargas Llosa decide ignorar la incógnita sobre si existe o no un Dios, y pasa a la parte práctica. ¿Cuál es el impacto de las iglesias en la sociedad y en el desenvolvimiento histórico y la vida cultural de los pueblos? Vargas Llosa nos da 3 razones que responden al por qué la religión es necesaria para cualquier sociedad. Primero, habla acerca de la muerte, y cómo la religión responde al sentimiento humano de justicia total. Es decir que, para las personas que son abusadas por el sistema, la religión sirve como una especie de colchón para su sentido de justicia. Como nos dice Vargas Llosa, la religión y las prácticas religiosas están más arraigadas en las clases y sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, se soporta mejor la pobreza, la discriminación, la explotación y el atropello si se cree que habrá un desagravio y una reparación póstuma para todo ello. He aquí la definición: el opio del pueblo. La segunda razón que Vargas Llosa encuentra es que la religión actúa como fundamento de la moral actual. Dice que, sin la religión, el hombre regresaría al salvajismo y se autodestruiría. Como nos dice en su libro, los hombres se empeñan en creer en Dios porque no creen en sí mismos. Finalmente, la última razón que Vargas Llosa encuentra es que la religión le da sentido a la vida. Responde a la pregunta de cuál es el propósito de estar vivos. En resumen, la religión da una respuesta a incógnitas que la ciencia todavía no ha podido explicar. Luego nos habla sobre el movimiento hippie y cómo, a pesar de que para él son creencias basadas en la incredulidad de la gente, llenan el mismo espacio que la religión lo hace con sus creyentes. Vargas Llosa prosigue a hablar de cómo la religión fue totalmente necesaria para la constitución de la democracia como la conocemos hoy en día. Es decir, que ayudó a promover la igualdad de cada individuo basándose en Dios. Sin embargo, todo cambia cuando la Iglesia pasa a cogobernar y comienza a imponer sus creencias, opacando el pensamiento libre y la libertad de expresión de formas crueles e inhumanas. Luego se seculariza el Estado y se aclara que la religión debe ser privatizada para que no entre en conflicto con las leyes de igualdad. Se promueve el Estado laico. En la última parte del capítulo, Vargas Llosa habla por primera vez acerca de cuál es el impacto que la religión tiene actualmente sobre la sociedad y la cultura occidental. Comienza diciendo que la Iglesia Católica y el capitalismo nunca se han llevado muy bien. La Iglesia Católica reclama que el capitalismo promueve la avaricia, el materialismo y una actitud agresiva. Por otro lado, nos menciona que el capitalismo ha tenido un lado bueno en el desarrollo de la sociedad: la transformación positiva que trajo el conjunto de los seres humanos, el régimen de la propiedad privada y una economía libre donde empresas y empresarios compitan bajo reglas claras y equitativas por la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Es aquí donde Vargas Llosa aborda puntualmente el tema de la civilización del espectáculo. Comienza haciendo una clara distinción entre valor y precio. El precio está basado en la oferta y la demanda, en cambio el valor no. Como nos dice Vargas Llosa, cuando el valor es determinado por el gusto del gran público, es inevitable que escritores y artistas mediocres, pero diestros en la publicidad y en la autopromoción, alcancen altísimas cotas de popularidad. A causa de esto, la élite que antes dictaba los paradigmas de valor,
ahora ha desaparecido. La religión, según Vargas Llosa, es el medio por el cual se puede en gran medida opacar esta distinción entre valor y precio, ya que mantiene al capitalismo dentro de ciertas normas de honestidad, respeto hacia el prójimo y hacia la ley. Para él, la civilización del espectáculo carece de sentido moral y jurídico, porque hay una falta de creencia religiosa que es necesaria para determinar el valor y el precio de las cosas. Por último, Vargas Llosa habla sobre dos temas polémicos: si la religión debería ser excluida en las instituciones educativas y si se debería prohibir el uso del velo, el burka o el hijab. Vargas Llosa dice que excluir las enseñanzas religiosas de los colegios conllevaría a entregar a las nuevas generaciones con las manos y pies atadas a la civilización del espectáculo, es decir, a la frivolidad, a la superficialidad e ignorancia. Prosigue diciendo que es necesario que se enseñe acerca del impacto que el cristianismo ha tenido en la historia occidental, pero de forma no sectaria, objetiva y responsable. En cuanto a la vestimenta, Vargas Llosa dice que, en la medida en que la persona esté siendo obligada a usar el velo, sí se debería prohibir el uso de este tipo de vestimenta, porque detrás de este aparentemente benigno atuendo, se embosca una ofensiva que pretende obtener un derecho de ciudad para prácticas y comportamientos reñidos con la cultura de libertad.